Conversando el agua, un podcast de Charco Bendito. Hola, buenas tardes. Estamos dando la bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Beatriz Saras y doy la bienvenida a mi compañera y a la recién conocida, pero parece que nos hemos conocido de otras vidas ya, yo creo, a Sandra Gallo, a quien conocí hace poco en una emisión que nos compartió su espacio en una estación de radio que ahorita nos va a platicar un poquito, a este podcast llamado Conversando el Agua, el podcast de Charco Bendito. Y pues le doy la bienvenida a Sandra con el tema que vamos a abordar de educación climática. Sandra, platícanos, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Hola Bea, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación, primeramente por tener este espacio, por el interés también en tenerme justamente en este espacio. Esperemos que las personas que nos escuchen pues también estén muy interesadas. Y pues justamente acotando a la pregunta que realizas ahorita, bueno, ¿quién es Sandra Gallo? Muchas gracias por el interés también de conocer pues quién soy. Y bueno, yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, soy licenciada en biología. Tuve la gran oportunidad de hacer investigación científica como tesis ya para titularme en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Estuvimos trabajando con aves nectarívoras. No te voy a decir el año porque ya no me acuerdo, pero hace poquito. Y después de eso, bueno, de egresar como bióloga aquí jalisciense, tuve la oportunidad también de ser aceptada en el Centro de Estudios de Investigación Científica, y bueno, el CICESE, en Ensenada, en donde cursé la maestría en Ecología Marina, y ahí tuve la oportunidad de realizar mi tesis de investigación en uno de los lugares más increíbles de nuestro país, que es Isla Guadalupe, que se encuentra enfrente de la península de Baja California. Digamos, Isla Guadalupe y el archipiélago de Revillagigedo son nuestras últimas fronteras marinas, y pues ahí tuve la oportunidad de encontrar también esta área que me apasiona, que es escuchar a la naturaleza. Entonces, detrás de la escucha profunda de los ecosistemas hay muchísima ciencia, y ahí tuve la oportunidad de realizar en esta isla, de hacer grabaciones de una especie, de una subespecie que es endémica a la isla, y estuvimos comparando repertorio vocal, ¿no? Bueno, ya no voy a entrar en tantos tecnicismos. Después de eso, de egresar como maestra en Ecología Marina, tuve la oportunidad de realizar un proyecto muy interesante también que se llama Paisaje Sonoro de las Islas de Baja California. Estuvimos realizando grabaciones en la parte del Golfo de California, en Isla Raza principalmente, ahí con las grandes colonias de aves marinas. Y por el lado del Pacífico, bueno, también tuve oportunidad de estar en Isla San Benito, en Isla Cedros, en Isla Asunción, en Isla San Roque. Y bueno, por ahí estuvimos visitando estos territorios insulares tan desconocidos y tan valiosos aquí de nuestro México. Y bueno, después tuve la oportunidad de dedicarme más a la educación ambiental. Estuve realizando algunos trabajos también para el área de influencia de Islas Marietas e Isla Isabel, es decir, ya en Nayarit, ya un poquito más cerca de aquí de Jalisco. Y también hace unos años tuve la oportunidad de colaborar con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en donde iniciamos el área de educación ambiental. Y actualmente tengo la gran responsabilidad que tengo a mi cargo la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad en Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco, en donde, bueno, estoy muy contenta, tenemos muchos retos, y justamente ya lo estaremos platicando ahorita a lo largo de tu programa. Y bueno, pues es un resumen por ahí de la trayectoria. Quisiera platicarles de todas las aventuras donde hemos andado. Cada isla es un paisaje increíble, pero bueno, vamos a hablar hoy de otra cosa, que es cambio climático y también la educación climática. Gracias, Sandra. Pues interesantísimo. Ahora que dices que el paisaje sonoro tiene muchísimos recursos para la educación también y para la interpretación de la ciencia. Está increíble que luego platiquemos de eso en otro momento. Hace rato que introduje el programa, el episodio, que te decía, bueno, siento que nos conocemos de otras vidas, y te voy a decir por qué. Porque cuando uno encuentra ese eco en las personas
la pasión, ¿no? La pasión, el eco del latido, de la urgencia, de compartir esa visión y esa pues urgencia es lo que yo podría resumir por transmitir lo mucho que nos falta por entender a los seres humanos, el sitio que habitamos. Uno encuentra aliados y se siente que ya tenemos por ahí recorrido, aunque no nos hayamos encontrado hasta este momento. Se siente que pues nos conocemos de antes porque tenemos ese gusto, digamos, por transmitir esta parte de la educación ambiental en este caso. Y cuando te conocí, Sandra, me pareció eso y me encantó tu energía y tu entusiasmo, tu sonrisa, buenísima onda. Y además contagias muchísima información de una manera súper amena, que es también parte de lo que creo que es interesante cuando uno se dedica a la educación ambiental, ¿no? Ya nos dijiste todo tu bagaje, pero ahora nos atañe hablar justamente de esta parte de la educación climática. Y cuando platicábamos sobre qué sería importante platicar con el público de Charco Bendito, de este podcast, mencionábamos la parte de la educación climática porque es un factor o es una acción clave para un futuro sostenible, ¿no? Entonces, antes de hablar de eso, nos gustaría que nos platicaras o que le platicáramos a nuestro público qué significa cambio climático para aquellos que tengan aún dudas, digamos, de qué significa esto. ¿Qué nos puedes decir ahí, Sandra? Gracias, Bea. Pues bueno, creo que el concepto ya tanto calentamiento global como cambio climático, sustentabilidad, sostenibilidad, ya son palabras que sí están, digamos, ya en los medios o a lo mejor en las conversaciones más cotidianas, pero muchas veces no entendemos qué es lo que significa. Porque si eres biólogo, ¿no? Si eres ecólogo, si te dedicas a estas áreas relacionadas con medio ambiente, bueno, pues sí, porque nos dedicamos justo a esa pasión que la licenciatura, estar descubriendo esas instrucciones de la naturaleza para habitar este planeta, ¿no? Entonces, entendemos perfectamente que, bueno, si hay personas de otras profesiones, digamos, no tendrían la obligación de conocer estos datos que nosotros llevamos años también frecuentándolos. Pero, pues bueno, fíjense, nuestro planeta es realmente un sistema cerrado, ¿no? Es un sistema enorme, 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 es decir, en esta burbuja que está flotando, este planeta azul hermoso que está flotando en el universo, pues suceden muchísimos procesos, tanto naturales como artificiales, y bueno, entre los procesos naturales están, digamos, superditados también el clima, es decir, bien sabemos que en los polos hace frío, ¿no? En el Ecuador hace calor, en la parte de los trópicos, bueno, tienes esta interacción de los climas templados, y nuestro planeta siempre está en constante movimiento, literalmente, ¿no? En el universo, pero también esta esfera pues funciona de ciertas maneras que para eso los estudiosos en la meteorología, en la climatología, pues están dedicando sus vidas y sus pestañas a esta información. Pero bueno, pues el cambio climático empezó bien registrado conforme los avances de la ciencia, pero también conforme los cambios en los patrones normales, entre comillas, podríamos decir, a los que estábamos acostumbrados climáticos en la Tierra, ¿no? Hablando del tiempo. Y fíjate, me gusta mucho hablar del tiempo porque los humanos, digamos, tenemos una expectativa de vida de, supongamos, 90 años. A lo mejor ese tiempo de 90 años para nosotros humanos es toda la vida, pero cuando tienes un árbol, por ejemplo, bueno, pues 90 años es parte de su desarrollo. Cuando hablas de un ecosistema, no, pues 90 años es un cachitito de su tiempo de vida de ese ecosistema. Cuando hablas de la geología, o sea, de la parte ya de esos procesos tectónicos, ¿no? Primigenios de nuestro planeta, pues ya puedes hablar en cientos o miles de años, ¿no? O millones de años, si es el caso. Entonces, nosotros estamos viendo apenas por una ventanita muy chiquita de tiempo y nos hemos dado cuenta que justamente estos patrones climáticos que eran normales en nuestro planeta, pues están cambiando.
y el registro se tiene después de bueno, la revolución industrial, que es muy sonada y que tiene que ver con el cambio climático. Pues, ¿qué sucede? Que nuestra sociedad humana empieza a desarrollar, a crear máquinas principalmente de vapor, bueno, con la quema de combustibles fósiles, como lo es el carbón, ya ahora más recientemente el gas, la gasolina. Y bueno, esto se ha registrado que justamente las emisiones y la quema de todos estos combustibles pues están soltando pequeñas partículas que están generando este efecto invernadero, y que ahora vemos pues unos cambios en los patrones climáticos más rápidos de lo que quisiéramos verlos. La verdad, todo el mundo creíamos que esto iba a ser un poco más lento, pero pues bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Que hemos estado viviendo ya ni siquiera en la última década. En el último año tenemos sucesos muy interesantes. En los últimos 4 o 5 años tenemos más sucesos interesantes que, la verdad, por la escala macro a la que funciona también nuestro planeta, hablando ya de los océanos o de las placas continentales o de los ecosistemas mismos, pues son escalas muchísimo más grandes que la ciudad más grande que hayamos construido en este planeta. Y son esos sistemas naturales que muchas veces no conocemos si no estamos empapados, digamos, o no nos dedicamos a hacer ciencia. Entonces, bueno, yo entiendo que la gente también no puede estudiar todo ni puede conocer todo, pero fíjate que sí se me hace muy importante que todos conozcamos, aunque sea las instrucciones básicas para habitar en este planeta. Ciclo del agua, qué es lo que contamina, alguna acción que yo hago si contamina, qué consecuencias puede tener, y no hacerlo y, digamos, escudarse en el yo no sabía, porque creo que esto sí ya no se vale con tanta información que tenemos en internet, en las redes, claro, si sabemos buscarla. Entonces, bueno, ya me desvié un poco, pero un poco el cambio climático es justamente, ¿no?, estos cambios que suceden en los patrones climáticos y que ahorita se han visto mucho más acentuados que en las épocas anteriores, pero ojo, no en las eras glaciales, porque nosotros pues no estábamos registrando lo que sucedía ahí. Sabemos por registros fósiles, pero no tenemos muchas claves también de las temperaturas, aunque se hacen estas investigaciones de perforación de los glaciares, y entonces puedes extraer las burbujitas de aire, ¿no? Y ahí ves la cantidad de dióxido de carbono, o puedes analizar un poco mejor el aire de hace algunos años atrás, hablando de cientos de años, pero no tenemos muchos registros más allá de, digamos, 100 y piquito de años, y eso es suficiente. La verdad, con la ciencia tan avanzada que tenemos, eso es suficiente para ver que esto está cambiando. Esa era justo la pregunta que tenía por ahí. Siguiente, ¿no? O a propósito de lo que nos decías del cambio climático, que es para nuestro público, digamos, de a pie como yo, que no somos biólogos, o biólogas, pero que nos interesa mucho el tema, ¿cuál es el rango, digamos, de tiempo en el que se mide o se registra o se mapea esos aspectos o esas condiciones del clima de nuestro planeta, para entender o para descifrar qué está cambiando? O sea, ¿qué parámetro nos dice está cambiando el clima? ¿O cuánto es el rango de medición de tiempo que tenemos de registro? Que ya nos dijiste por ahí que son 100 años más o menos, Sandra. Sí, alrededor de 100 años, hablando también de la temperatura y otros parámetros que también se están midiendo, pues hay que conocer cuáles son, por ejemplo, los principales gases de efecto invernadero. Es decir, la quema de combustibles fósiles que les platicaba, pues está soltando, a veces lo vemos como smog, pero a veces es imperceptible, no tiene color, pero no significa que no se esté generando este tipo de compuestos. Entonces, justamente, no sé, como el gas metano, el dióxido de carbono, ¿no? Tenemos por ahí estos elementos que, aparte, químicamente hablando, que también toda esa área es una maravilla, estudiar la química atmosférica, pues resulta que esos gases, al momento también de que suben a la atmósfera y se encuentran con altas temperaturas, se pueden mezclar, ¿no? Tenemos el caso del ozono, por ejemplo. Entonces te están provocando reacciones en la atmósfera, es decir, no aquí a pocos metros sobre el nivel del suelo, sino estamos hablando ya, no sé, 1000 metros, 2000 metros, pero no significa que eso no nos afecte, ¿no? Recordemos que la atmósfera es esta capa de aire que tenemos sobre nuestra cabeza, que va desde el nivel del suelo hasta los 10 kilómetros, y es como una gran lasaña, ¿no? O sea, es de capas, según la temperatura,
Entonces, pues algunos de los parámetros es la temperatura, por supuesto, pero ya cuando se mide la química atmosférica, encontramos diferentes concentraciones y eso es lo que va aprendiendo también por ahí los focos de alerta, ¿no? Decir, esto está subiendo, esto está bajando, qué sucede si se incrementa, y ahí empiezas a hacer también modelaciones y predicciones a futuro, porque necesitamos predecir a futuro, pues para saber qué acciones vamos a tener como sociedad. Exacto, y saber que de pronto cuando uno ve que alguna personita tira basura o hace alguna cosa indebida ambientalmente, uno supone que debería saber que eso está causando ya un efecto, aunque sea minúsculo, pero que se multiplicado justamente realiza ese tipo de reacciones en las capas, ¿no? Que nos compartes, ¿no? No nada más es a ras de suelo, como dices, ¿no? Sino también a nivel de niveles de capas atmosféricas, y que todo está relacionado y que todo está interrelacionado y que todo lo que hacemos todos tiene que ver con lo que está sucediendo. Entonces, eso es parte. Eso me da pie a entrar a la pregunta central de nuestro programa de hoy, que es la educación climática. Entonces, ¿qué es la educación climática? ¿En qué consiste? Gracias, Bea. Pues bueno, a lo mejor algunos de tus radioescuchas han escuchado también el concepto de educación ambiental. Ahora ya evolucionamos un poco a educación climática. Ojo que no es lo mismo. Educación ambiental, digamos que es como la base. ¿Por qué? Porque significa que te estás educando para poder vivir, sobrevivir, convivir y pues tener el menor impacto para hacer tus actividades dentro de un planeta que está vivo y que todas nuestras acciones pues están generando algún impacto. Entonces, cuando hablas de educación ambiental, pues es súper amplio, no nada más es la cuestión del clima, ¿no? La parte de contaminantes, la parte de biodiversidad, es realmente muy, incluso hasta con la parte de la legislación, las normas, todas estas leyes que debemos de conocer, pues tiene su parte ambiental. Sin embargo, la educación climática, pues sí se enfoca más en estas cuestiones de calentamiento global, del mismo cambio climático, del efecto invernadero, es decir, aprender acerca de estos conceptos que significan ya algo importante y que todo mundo deberíamos de conocer, independientemente de la profesión que seas o de la edad también que tengas, porque tenemos educación climática a nivel de educación básica, incluso a nivel de kinder, puede ser de niños pequeñitos que empieces ya también en la cuestión muy básica. Bueno, ¿tienes calor? Ok, vístete con ropa más ligera. Son como cuestiones más básicas, ¿no? O sea, no utilices colores oscuros a lo mejor con la época de calor. En invierno sí, y todo el mundo seguramente se ha puesto un suéter negro y en el invierno va caminando por la calle y si le da el sol en la espalda es la cosa más rica, pero si te pones la blusa negra y estás en la calle en verano, y sobre todo este verano que ha sido tan extremo, pues sientes que te derrites, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que son muy básicas, ¿no? Y que podemos ir enseñándole a los niños, por ejemplo, ¿no? Cómo reaccionar, cómo encontrar ese bienestar, digamos, personal, que obedece a las diferentes también estacionalidades que tenemos aquí. Entonces, eso, digamos, es un ejemplo muy, muy sencillo. Ya obviamente los jóvenes, la parte de la educación climática, pues ya se les llama la acción, ¿no? Tenemos aquí el maravilloso ejemplo de Greta Thunberg, que realmente ha llegado a ser un personaje pues de manera internacional, que está fomentando también y está exigiendo sus derechos también como joven. Ella está molesta y la verdad se entiende que esté así. ¿Por qué? Porque los adultos, la mayoría de los adultos que en este momento estamos tomando decisiones, ¿no? De hacia dónde va el rumbo de nuestra sociedad, pues a lo mejor no hemos acabado de entender muy bien qué es lo que está sucediendo y que sí hay que dar un giro a nuestras acciones diarias y convertirlas en hábitos por nuestro propio bien. Yo es lo que les digo en las intervenciones que tenemos con diferentes grupos, vas a literalmente sobrevivir en un planeta que está cambiando, necesitas saber cómo funciona un poco para saber cómo te vas a adaptar, incluso si tú ves de manera económica, ¿no? La economía de las familias, bueno, tienes que saber también un poco cómo está el ambiente para saber cómo te desarrollas y que no tengas también un colapso económico, de salud. También puede ser que está relacionado con el cambio climático
epidemias, digo, la parte de la pandemia, que creo que aún no se ha levantado oficialmente, pero creo que muchos de nosotros no teníamos, muchas personas ni siquiera sabían lo que era una pandemia, nunca habían escuchado esa pregunta, esa palabra, y los que sí la conocíamos jamás imaginábamos que nos iba a tocar un episodio de ese tipo. Y si nos vamos al origen de lo que, fíjense qué chistoso, ¿cómo pudo paralizar un virus que es chiquitito, es minúsculo? Un ser pudo paralizar nuestra civilización por varios meses, y ese ser, que es un virus, oficialmente ni siquiera está vivo. Entonces, ¿cómo puede poner de cabeza a un bicho tan pequeño? Entonces, lo único que te dice es que en la sociedad también somos muy vulnerables. Claro. A pesar de que tenemos en la medicina unos avances increíbles y ha evolucionado las áreas médicas en los últimos años, pues aún así te dice que somos muy vulnerables. Y eso... Perdón, adelante. Y eso que, perdón, dale. No, y surge justamente el origen, no lo olvidemos, que la pandemia surge por una mala relación de los humanos con la fauna silvestre. Esa era justo la intervención, ahí te interrumpí. ¿Qué observaste tú desde tu trinchera con respecto a la pandemia que nos tocó vivir o nos ha tocado vivir? Como dices, no se ha levantado todavía. Y también, ¿cómo has visto has observado un despertar en ese sentido de encontrar un poco más sentido a la correlación que tenemos todos y que todos estamos conectados y que además todos estamos hechos de la misma naturaleza y que justo somos vulnerables como cualquier otro elemento de la naturaleza? ¿Tú lo has visto? ¿Has visto que ha despertado esa inquietud o ese interés por conocer más allá de nuestra propia individualidad y que sepamos que hay algo más? Mira, Bea, yo creo, me hubiera gustado observar como más cambio. Yo tengo la esperanza en que sí vaya a ser un eco, digamos, en los meses y en los años siguientes, porque realmente fue una experiencia muy fuerte para todo el mundo, en muchos sentidos, ¿no? Perdimos a muchas personas, muchas familias quedaron afectadas de manera permanente debido a esto. El encierro, digo, nosotros aquí en México, Guadalajara, pues ni se diga, somos muy apapachadores, ¿no? Somos de sangre tropical y nos encanta reunirnos y platicar y apapacharnos y abrazarnos, y la familia, amigos, amistades. En verdad creo que eso fue horrible no poder tocar a tus seres queridos, niños, grandes. Todo eso fue un aspecto muy traumático que espero en verdad la sociedad no lo normalice o simplemente sea un episodio que quieres borrar de tu vida. Yo creo que más bien hay que promover un aprendizaje, ¿no? Y volvemos a la parte de la educación. O sea, la educación es un proceso continuo. Sí. No podemos educar y de repente a los 2 días decir siempre no, y a los 4 días, saben que siempre sí. La educación es un proceso de día a día a día, y ojalá sí tengamos los cambios que necesitamos, porque esa parte de la negación, que de hecho es parte del proceso que se ha analizado a nivel internacional, esta parte del negacionismo del cambio climático. Bueno, pues lo primero es, no lo tomo en cuenta, lo niego, ¿no? Y después me doy cuenta y después quiero actuar y después te das cuenta que es demasiado tarde. Sí, correcto. Entonces sí necesitamos pues un mayor empuje. Digo, este es un espacio también que agradecemos mucho, porque necesitamos personas que se interesen, que tengan la responsabilidad como promotores ambientales, digamos, de la sociedad, que estén interesados en conocer cómo funciona nuestro medio ambiente, porque de ahí depende todo. Exacto. Y hoy justamente preparamos 5 preguntitas para ti, Sandra, para que nos ilustres, obviamente desde tu expertise, desde tu experiencia, que nos compartas 5 datos de cambio climático que todo habitante del planeta debe saber ya. Sí, ya, porque no puede pasar un día más sin entender estos 5 puntos. Y el primero esta parte, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? Que nos puedas platicar así brevemente. ¿Qué significa? Y bueno, justo lo que se registró hace poco, que julio pues, de este año fue
el año más caluroso, ¿no?, registrado. Que nos platiques así brevemente qué significa calentamiento global. Bueno, vea, el calentamiento global es justamente este proceso del aumento de temperaturas. Habrá personas que dicen, oye, pues es que yo vi que llegó una onda gélida a tal país, en tal región, y entonces ahí no existe el calentamiento global. Volvemos a lo mismo. Tenemos que aprovechar la tecnología, por ejemplo, satelital que tenemos ahorita, que nos permite ver desde afuera del espacio hacia adentro de nuestro planeta, y nos damos cuenta que estamos teniendo estas áreas, ¿no?, de altas temperaturas, de muy altas temperaturas, y esto tiene que ver con la circulación atmosférica que les platicaba hace rato, ¿no? Entonces, se puede estar en disturbio, por ejemplo, el gran giro polar, ¿no?, en el polo norte, y eso nos da a que a lo mejor se debiliten cierto tipo de vientos, y entonces se estaciona por ahí una área de alta presión, que fue lo que sucedió en México hace unas semanas, ¿no? Tenemos una alta presión en la atmósfera alta, y entonces no permite que se forme casi ninguna nube. Y eso pues da la onda de calor que tuvimos tan grave. De hecho, México fue ahora en días anteriores, México después de, me parece, Irán y Omán, México fue el tercer país que en este 2023 alcanzó más de 50 grados centígrados. Esto se registró en Mexicali. Entonces, sí, en verdad estamos siendo también noticia a nivel internacional. Los meteorólogos a nivel internacional pues sí están volteando a ver a nuestra región por esta cuestión también de los domos de calor, ¿no?, que se mencionan. Entonces, bueno, en estos momentos hay alrededor de 3 domos de calor. Uno se movió, el que teníamos aquí en Occidente se movió un poco hacia el norte, no creen que desapareció, se movió un poco hacia el norte y está afectando ahorita Arizona, Texas y la parte del noreste también, el mexicano. Pero tenemos otras olas de calor también muy fuertes en España también, y sí, entonces, bueno, son esas áreas. Y sí, batimos, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara tiene un poco más de 100 años de mediciones de los registros aquí para nuestra ciudad de Guadalajara, y justamente en el mes de julio, o finales de junio, tengo entendido, se rompió el récord de la temperatura a la cual estuvimos. Entonces, bueno, que todo lo pudimos palpar aquí en Guadalajara, ¿no? O sea, creo que todo aquel que nos escucha en este episodio y vive en Guadalajara, y bueno, y en otros estados de la República, por supuesto, pero los que estamos en Guadalajara, lo vivimos, lo sentimos y lo pudimos palpar. Ahora sí, así como, ahora sí, de qué trata este tema de calentamiento, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar al segundo dato, que es importante saber ya, que se refiere a las emisiones de carbono. ¿Qué significa esto? Y al final lo vamos a enlazar, pero queremos primero ir dando estos pequeños conceptos a nuestros escuchas. El primero, que fue calentamiento global; el segundo, emisiones de carbono. Sí, vea, bueno, como les mencionaba, uno de los gases de efecto invernadero, además del metano, además del ozono, pues tenemos justo el dióxido de carbono. Al momento que estamos quemando esa cantidad de carbono, también se libera a la atmósfera, y eso pues genera también un efecto invernadero, ¿no? Tal cual como los invernaderos donde se cultivan diferentes hortalizas, por ejemplo, que se usan los invernaderos para cubrir y resguardar a las plantas y generar ese calorcito, evitar las heladas. Bueno, pues eso está sucediendo, pero a nivel planetario. Tenemos una gran capa que está envolviendo a nuestro planeta de gases efecto invernadero. Ahora, ¿qué actividades son las que generan gases efecto invernadero? Bueno, el transporte, ¿no? Ya se imaginarán todos los miles de escapes de máquinas que están en este momento, que nos están escuchando, sea de día o sea de noche. En verdad, este planeta nunca para y estamos llenos de motores por todos lados. Entonces, bueno, eso genera muchísimos gases de efecto invernadero, ¿no? También, obviamente, la manera como le damos o no un manejo a nuestros residuos, esos grandes vertederos pues ahora sí que de residuos que no están correctamente separados, todo eso está generando también gases de efecto invernadero. No nos damos cuenta, pero bueno, se están generando. Y fíjense, algo muy, muy chistoso que mucha gente no lo imagina, y que no necesariamente sí están produciendo dióxido de carbono, pero también muchísimo metano.
las miles de cabezas de ganado que se necesitan para satisfacer la demanda de carne en todo el mundo. O sea, hace unos meses superamos los 8,000 millones de habitantes aquí en nuestro planeta, ¿no? Pasamos ya ese umbral de los 8,000 millones de habitantes en nuestro planeta. Pues ahora imagínense, sabemos que hay personas que no comen carne, pero la mayoría de los humanos comemos carne y esa carne tiene que ser producida y se produce en grandes agregaciones de ganado para producir esta carne más de tipo industrializada que vemos que está cada vez más acaparando el mercado. Entonces, bueno, digo, a grandes rasgos podemos casi dedicar el programa nada más a la cuestión de las emisiones de carbono, pero la idea es reducir, darnos cuenta, justo por eso se promueve una afinación, ¿no? A nivel estatal, o también se generan dentro de las prácticas en las regiones de las escuelas de campo, pues esta carne que sea producida de diferente manera o en menor escala, y también que reduzca la deforestación, que eso es muy importante. Perfecto. Justo entro a esta parte al tercer punto, Sandra, que son los incendios forestales, que también nos tocó vivir este año con una situación extraordinaria o fuera de lo que habíamos visto antes. ¿Qué tiene que ver los incendios con todo lo que estamos platicando? ¿Y por qué cada vez son más frecuentes y muchas veces peores? En nuestro episodio anterior justo platicábamos de este tema de los incendios forestales y nos platicaban pues, justo que cada vez son más difíciles de controlar por un montón de situaciones justo atmosféricas. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los incendios? ¿Aquí tiene algo que ver con todo lo que estamos platicando? Sí, por supuesto, los incendios que vimos esta temporada muy, muy pesada en Jalisco, que bueno, creemos que ahora que se normalice, que no se ha normalizado el temporal de lluvias. Todavía hace unos días los compañeros estaban atendiendo incendios forestales cuando ya se suponía estaban fuera, digamos, del periodo del estiaje. Pues bueno, aún tenemos ahí esos riesgos. Aquí suceden dos cosas. Una es principalmente, bueno, cuando se genera un incendio forestal de grandes dimensiones y que hemos visto que los compañeros brigadistas también tardan varios días en controlarlos, en sofocarlos y en liquidarlos, pues se está generando, por supuesto, una muy gran cantidad de gases de efecto invernadero en cada uno de esos incendios, ¿no? Esos son como los efectos. Pero si nos vamos a las causas de qué es lo que estamos viendo, esta evolución en el manejo del fuego, en el combate, en la atención a los incendios forestales, tenemos, justo cuando tenemos estos domos de calor de los que estábamos hablando hace unos momentos, la humedad relativa, es decir, hoy 18 de julio que estamos grabando este podcast, pues ya casi todo el mundo estamos sintiendo un calorcito húmedo, ¿no? Que no nos encanta, al menos de que estemos a la orilla de la playa. Nosotros aquí en la ciudad no estamos acostumbrados tanto a esto, pero el calor seco también, que mucha gente le gusta más, ¿no? Es como menos incómodo, digamos, la sensación al cuerpo y para hacer tus actividades. ¿Qué es lo que sucede en los ecosistemas? Tienes una muy baja humedad ambiental. Comúnmente en la época del estiaje, la época crítica del estiaje aquí para el occidente de México, tradicionalmente era marzo, abril, mayo y bueno, junio llegaban las lluvias y todos éramos felices. Ahora estamos a mitad de julio, las lluvias no han llegado y pues bueno, tuvimos incendios forestales desde el mes de noviembre, ¿no? Entonces tenemos temporadas muy, muy extendidas. ¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba, baja humedad ambiental, tenemos fuertes vientos en esa época, justamente fuertes vientos, y combustible. El combustible que es toda esta vegetación. Jalisco, en su mayoría, tenemos bosques caducifolios y ya deberíamos de saber cómo convivir con estos bosques caducifolios, ¿no? Es como cuando las ciudades se colapsan cuando llueve, por Dios, más de 5 meses al año estábamos con lluvias, entonces ya es momento de que nos acostumbráramos a vivir y convivir con las lluvias y no colapsar, por ejemplo, nuestras ciudades, justamente por no poner atención a las condiciones ambientales al momento que desarrollamos nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, un aspecto que ha sido, además de estas condiciones meteorológicas que mencionamos para los incendios, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos muchas personas también que fácilmente
a lo mejor porque desconocen qué es lo que significa, a lo mejor no lo desconocen y lo quieren provocar, tenemos justamente un fósforo prendido, ¿no? Que se les hace muy fácil a las personas o quemar basura, o se hacen por múltiples objetivos, ¿no? Los incendios, pero eso nos lleva en verdad a unas situaciones que seguramente ya te lo platicó por ahí mi compañero Rubén, jefe de coordinador aquí de la zona occidente de las brigadas. Pues ya ahora nos enfrentamos a unos incendios de tipo explosivos gigantescos con fuego, o sea, las llamas de estos últimos incendios de la temporada pueden llegar a tener una altura de 30 metros, Sí, ¿no? Entonces, justamente. no hay brigada humana ni tampoco las aeronaves, toda la capacidad de fuerza que se puede enfrentar a ese tipo de justamente de estas fuerzas primigenias de nuestro planeta, que es el fuego. Exacto. Y que Que somos tan vulnerables. y que es parte de la naturaleza, pero que también es importante saber el dominio o hasta qué punto como literalmente nos decían de chicos, ¿no? De jugar con fuego, ¿no? No juegues con fuego porque te vas a quemar. Bueno, pues a nivel planetario es devastador. También nos platicaba sobre los incendios de Canadá, que en donde fueron a capacitarse, digamos, a ver cómo conducirse en esto, pero que ahora están aquí ya todo lo que da. Y bueno, quiero retomar aquí justo ese concepto de bosque caducifolio, porque es importante también que nos apoyes a explicar un poco qué significa esto de bosque caducifolio y por qué debemos estar preparados para convivir en este ecosistema. Sí, fíjate, Bea, que parte de los ecosistemas que tenemos en nuestro maravilloso estado, que en verdad, bueno, yo soy una defensora empedernida de conocer y defender también el territorio, pues justamente Jalisco tiene una gran superficie de bosques, ¿no? Es como el tipo de ecosistema que más tenemos aquí en Jalisco, y uno de esos bosques es el bosque caducifolio, como dice su nombre, caducifolio, es decir, sus hojas caducan en algún momento de un año, y es cuando esas hojas se desprenden, llegan al suelo y pareciera que los árboles están secos. Ahí es donde muchísima gente aprovecha para cortar el bosque y dice, no, es que está muerto. No se da mucho en la parte de tropical también, porque el cambio en la fisionomía de los árboles es abrupto, ¿no? De no tener ni una hoja a cuando empiezan las lluvias y entonces empiezan a retoñar. Eso es una estrategia de adaptación, es una estrategia evolutiva para justamente sobrevivir a los cambios y a las temperaturas que se alcanzan tan altas en algunas zonas de nuestro estado y bueno, del mundo en general, ¿no? Con este tipo de ecosistemas. En Jalisco, uno de los principales ejemplos que tenemos son los bosques de roble o los bosques de encino, ¿no? Por ejemplo, como Bosque La Primavera, como la parte media alta de Cerro Viejo, ¿no? Este volcán de Tequila, o sea, y hasta la parte más alta tenemos un poco más como de bosque de pino, que los pinos no es tan común verlos así como que sin sus acículas, ¿no? Sin sus barbitas, pero los robles sí, por ejemplo. Entonces, al momento que estos bosques se desprenden, los árboles se desprenden de sus hojas, pues esa materia orgánica que son las hojas, se convierte en combustible. O sea, de manera normal, eso debería de convertirse en una composta natural que con el paso del tiempo, pues bueno, se descompone y entonces forma parte de la nutrición natural, digamos, del suelo y de los árboles. Pero al momento que tenemos humanos en un bosque caducifolio, que se les ocurre prender una chispita de fuego, ¡pum!, tienes un incendio explosivo con grandes dimensiones y que ya todo el mundo nos hemos dado cuenta de qué significa. Entonces, Jalisco tiene que acostumbrarse, tiene que conocer sus bosques, tiene que conocer cómo es el ciclo, cómo se comportan, para justamente pues no tener este tipo de incidentes. Exacto. Y bueno, pues como hemos dicho, aquí podemos dedicarle un espacio completo a cada tema. ¿Sí? Entonces, pero es importante porque justamente Charco Bendito incide o está trabajando en un bosque caducifolio que es donde incidimos en la área nacional protegida, y es importante además añadir que pues no nada más en donde incidimos con Charco Bendito, con el proyecto, sino en todo Jalisco están estas condiciones de bosque que debemos entender para saber convivir y sobre todo respetar el ritmo de cambio de estación y de regeneración,
reforestación de nuestros bosques, ¿no? Y que dejarlos en sus etapas naturales y respetar también esa parte sin invadir esa parte natural, ¿no? Que tiene la naturaleza de seguir avanzando. El cuarto punto es el consumo del plástico, así brevemente. ¿Cómo afecta esto? O sea, ¿crees que sabemos que hemos hablado mucho del plástico y cada vez pues lo hemos tenido mucho en los temas de conversación a lo largo del tiempo? Pero es importante mencionar cómo también afecta esta parte del consumo del ser humano, además de lo que decíamos ya de la carne, ¿no? Por ejemplo, o de la producción de carne, cómo afecta también esto de los gases. El plástico, cómo afecta también a esta parte del ecosistema y de la degradación, digamos, de nuestros ecosistemas. Bueno, el plástico creo que es un material que todo el mundo utilizamos muchísimo en nuestra vida diaria. No tenemos que olvidar el origen del plástico, pues también viene del petróleo. Entonces, para la transformación del petróleo a que llega a un objeto, ¿no? No sé, estas computadoras tienen plástico, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, mis lentes, no tienen plástico. Se tiene que pasar un proceso industrial y en el momento que estás procesando justamente estos materiales, pues estás produciendo gases de efecto invernadero. También, ¿qué es lo que sucede? La parte de la contaminación, porque digamos sobreproducimos el plástico, ¿no? Casi no lo reutilizamos en algunas cosas, muy poco se recicla. En verdad creo que menos del 10% del plástico que se utiliza en el mundo se recicla, ¿no? Ya con procesos industriales. Entonces, por supuesto que esto nos ha llevado a estar inundados a nivel mundial en plástico. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo con la relación con la salud también? Pues bueno, que ese plástico que se está, algunos dicen biodegradando, ¿no? Pero realmente lo que ese plástico hace es fragmentándose y ahora se conoce que se produce este microplástico. Este plástico que gracias a la acción de la luz solar, ¿no? Es decir, estar en el sol, pues ya se debilita, se hace cachitos y entonces viaja por todos lados. Pues bueno, eso se está consumiendo por los animales que nosotros consumimos. Entonces en esta cadena pues va también de que nosotros ya estamos consumiendo actualmente microplástico en nuestros alimentos y eso pues sabemos de las grandes islas de plástico que se encuentran en los diferentes océanos, ¿no? Que están justamente ahí agrupados miles de residuos de diferentes idiomas, ¿no? De diferentes países y que justamente se agrupan en estas islas porque las corrientes marinas, ¿no? Ahí reúnen, digamos, los residuos que llegaron en algún momento a la orilla de la playa, ¿no? Y que siguieron este camino hasta las grandes islas. Jalisco es muy importante que tome a consideración su manejo de residuos, por supuesto, porque tenemos costa, todos esos kilómetros de costa y también ríos. Tenemos grandes ríos, grandes afluentes que van a desembocar al Océano Pacífico y si eso lleva basura, pues también los residuos pueden llegar fácilmente al mar y pueden llegar a estos espacios en donde afectan definitivamente en gran medida a la fauna silvestre marina y playera, ¿no? Que se encuentra en esos ecosistemas. Pero sí, el plástico es una herramienta muy útil. Ahora con la pandemia todo el mundo queríamos aislarnos y utilizar que guantes y esto y lo otro. Entonces, pues sí, el plástico es un material muy útil. Sin embargo, creo que estamos sobreproduciéndolo también y no sobre reciclándolo. ¿Y qué tanto podemos nosotros incidir en ese tipo de acciones? O sea, ¿podemos nosotros evitar, puede, por ejemplo, evitar usar el mayor plástico posible, ayudar a esta mitigación, a pues, propagación, digamos, de este elemento en nuestro planeta? Pues sí, definitivamente la parte del consumo responsable, que a veces como que no queremos, es otra parte de la negación, ¿no? Decir, no existe el cambio climático, ¿no? Así de, no estoy consumiendo mucho. Pues la parte de esta economía circular, el consumo responsable, a veces ahora compramos en línea y pedimos un producto de este tamaño y nos llega un embalaje de este tamaño y en verdad no lo utilizaste ni 5 minutos, ¿no? Y entonces se va directamente
a la basura de tu casa. Digo, si está separada, bueno, eso ya es una gran ayuda. O sea, un dato es que, por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara se produce alrededor de 5,000 toneladas al día, ¿no? Entonces, y eso no se separa, digamos, desde las casas. Wow. Entonces, si pudiéramos separarlo, ya con que separáramos lo orgánico de lo inorgánico, se podría tener un solo espacio para hacer unas compostas enormes, ¿no? Y poder fertilizar las áreas verdes de las ciudades. Y de la parte de los inorgánicos, pues por supuesto que se puede llevar al reciclaje ya industrial. Entonces, la separación de la basura, más que sea una idea romántica, ya está en la legislación de responsabilidad de cada jalisciense realizar la separación mínimo, la separación primaria en sus hogares, que es orgánico, inorgánico y sanitarios. Eso sería de una gran ayuda. Es a lo mejor una acción muy sencilla que cuesta un poquito por ahí llegarlo a que se haga hábito, pero es una de las principales acciones creo que podemos promover desde nuestras casas, separar los residuos y por supuesto si los puedes reutilizar, las cuestiones de plástico se pueden hacer muchas macetas, instrumentos, no sé, hay muchísimos objetos que se pueden realizar a partir de los plásticos. Excelente, Sandra. Y el quinto punto que debemos saber todos, digo, hay muchísimos, pero 5 así que elegimos para este programa, es qué es la biodiversidad y por qué son importantes preservar la biodiversidad. ¿Por qué es importante? Te voy a responder con una frase que creo que todos los biólogos la sabemos, que es, bueno, sabemos que México es un país mega diverso, o sea, no biodiverso, sino mega diverso, y esa es como una frase muy de los biólogos, ¿no? Y que tenemos que aprovecharlo, es decir, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer y está la parte media, el Ecuador, esa franja, digamos, geográfica que se encuentra alrededor de nuestro planeta, ahí es donde se encuentran la mayoría de las especies, ¿no? Ya sea de plantas, de animales, de hongos, de protozoarios, ¿no? De bichitos, de bichotes. Eso es la biodiversidad, ¿no? Desde los bichitos hasta las grandes ballenas, todos nosotros somos parte de la biodiversidad. Y eso, yo también me gusta mucho cuando hacemos intervenciones, por ejemplo, en escuelas con los niños, de que prácticamente nuestra identidad, por ejemplo, jalisciense, se debe a la parte cultural y a la parte de la biodiversidad. O sea, es tu esencia, ¿no? O sea, ¿qué ecosistemas, con qué ecosistemas convives? ¿Cuál es tu diversidad de alimentos, por ejemplo, que se pueden producir en tu región, ¿no? La fauna silvestre. Entonces, bueno, la biodiversidad es justamente esa diversidad de especies que existen, como platicábamos de fauna, de flora, de hongos, de bichitos, de bichotes. Y bueno, esto es importantísimo y es parte también de nuestra riqueza, ¿no? Como territorio, como México, que está considerado un país megadiverso. Y justamente las áreas naturales protegidas son estos espacios, digamos, que tenemos que cuidar como las joyas de nuestro territorio, que es en donde, digamos, la diversidad está en mejor estado, pero también los procesos, es decir, la convivencia de una especie con la otra y con otra y con otra y con otra, pues te da una serie de procesos ecológicos para que se mantenga justamente los ecosistemas y que nosotros obtengamos los servicios ambientales. Entonces, es importantísimo y ahorita la extinción que se está manejando como la sexta extinción, pues es justamente la reducción o la vulnerabilidad que se tiene de las especies silvestres y esto obedece también a las cuestiones de cambio climático. Entonces, pues la parte de biodiversidad es todos esos bichos con los que convivimos, nos guste o no nos guste convivir, ¿no? Los mosquitos hasta los grandes árboles, es parte de la biodiversidad. Los alacranes que luego son como muy asustan y luego como que la primera intención es quererlos matar, ¿no? Ocurre. No, todo eso es parte de un sistema equilibrado y esta parte de la biodiversidad es vital también para que esa parte de servicios ecosistémicos, que es un término que también me gustaría, sí, súper breve, que lo explicaras a nuestro público qué significa servicios ecosistémicos y por qué la biodiversidad
nos permite tener, o la propia naturaleza nos permite de la biodiversidad obtener esos servicios ecosistémicos? Fíjate, vea que a veces he platicado también con algunos colegas y esa parte de que como que la naturaleza está al servicio del humano, no nos encanta mucho esa perspectiva, ¿no? De decir, son los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos, cuando nosotros somos parte de, no es que las especies estén como a nuestro servicio. Sin embargo, de manera conceptual, pues sí consideramos, por ejemplo, servicios ambientales, la producción de oxígeno, ¿no? Que no nos damos cuenta todo el oxígeno que estamos respirando en un solo día, no somos conscientes, son esos procesos automáticos de nuestro cuerpo. Pero ¿qué tal cuando estábamos en la pandemia y cuando de manera increíble veíamos las personas haciendo fila para llenar un tanque de oxígeno, ¿no? Mientras tenemos que, pues, poner atención también en nuestros bosques que producen oxígeno, ¿no? Bueno. Entonces, pero uno de los servicios ambientales es justamente la producción de oxígeno, la regulación de la temperatura, ¿no? Es decir, no me voy muy lejos, un ejemplo, si tú tienes un árbol muy frondoso y te pones debajo, la sombra, ¿no? El viento fresco, si sales unos metros justo donde no está la sombra, pues sube la temperatura y bueno, tienes un calor ahí terrible. Entonces, bueno, regulación de temperatura. También la captura de agua, ¿no? Muchas veces es lo que sucede en los bosques mesófilos, por ejemplo, llegan las nubes, lo vemos como niebla, ¿no? Que baja a las montañas, pero realmente lo que está sucediendo es esas nubes están chocando con las hojas de los árboles y esas pequeñas gotitas, ¿no? Miles, millones de gotitas se están infiltrando al suelo y eso está, pues, aumentando los mantos freáticos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de servicios ambientales, la captura de dióxido de carbono, recordemos que los servicios esenciales y las funciones esenciales de nuestras plantas es realizar la fotosíntesis. Entonces, estás capturando dióxido de carbono, que es este gas que, digamos, nos está dando este problema porque está sobreproducido en este momento en la atmósfera. Y entonces, bueno, uno de los servicios ambientales, por ejemplo, de los bosques es capturar el dióxido de carbono, hacer la fotosíntesis, ellos en sus procesos, y liberar oxígeno para que nosotros podamos respirarlo. Entonces, creo que lo mínimo que se mete en los árboles son un poco más de cuidado y de respeto y de apapacho, ¿no? Para que sigan ellos con su vida, porque sin los árboles, pues también nosotros no vamos a vivir. Entonces, de ahí que viene este concepto de servicios ambientales. ¿Qué cosas, qué procesos suceden en la naturaleza que los humanos, ¿no? Nos sirven nada más para sobrevivir? Para sobrevivir, exactamente. Y como dices, somos parte de, sin embargo, como esta parte de integración perfecta de la naturaleza, pues nosotros podemos convivir con estas condiciones gracias a esa ayuda que nos dan, ¿no? Esa parte del resto de la diversidad o la biodiversidad, incluyéndolos. Por eso es importante de saber, y justo quiero cerrar estos 5 puntitos de educación climática que son básicos. Lo importante que sepamos cómo estamos interrelacionados todos con todo, ¿no? Entonces, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con nuestra existencia y con la manera en la que vivimos, la manera en la que consumimos y la manera en la que respetamos y conocemos el entorno en el que convivimos también. No es lo mismo tú que vives, no sé, al sur, que yo vivo en el norte de la ciudad, y saber qué ecosistema en el que estamos relacionados, comenzar con nuestros ecosistemas próximos, entenderlos, respetarlos, y no nada más eso, sino abonar para que mejore, ¿no? Y bueno, para cerrar nuestro episodio, que aquí nos podríamos llevar horas hablando, nos gustaría saber, Sandra, de tu opinión, justo cómo podemos todos nosotros ser autogestivos o autogestores de nuestra propia educación en cambio climático. ¿Qué podemos hacer para que justo estas cosas que a lo mejor no sabíamos y que hoy lo acabamos de descubrir, lo podamos hacer nosotros, pero también por nuestra propia iniciativa? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay maneras muy sencillas también de acercarse a este tipo de información sin convertirse también en científicos.
¿no? Porque a veces pues esa información no es como muy fácil que la podamos digerir, no es información muy dura científica. Pero creo que, bueno, de inicio todo el mundo sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Si sabes que vas a tirar la basura y bueno, no la tires. Si no estás separando tus residuos, bueno, sepáralos, ¿no? Empieza a hacer esos hábitos. También la situación ahorita de la información, o sea, a través de nuestros teléfonos móviles tenemos un mundo literal de información en la palma de nuestra mano. Entonces, hay mucha información para todas las edades, ¿no? Para todas las edades tenemos información. Yo ahora que tengo la responsabilidad justamente con Secretaría de Medio Ambiente y que he estado aprendiendo también muchísimas cosas, hay algunas plataformas, por ejemplo, fíjense, el Instituto Nacional de Cambio Climático tiene una página que nos parece muy didáctica y la verdad es que hay datos también del Atlas Nacional de Vulnerabilidad de los Riesgos de Cambio Climático. Les recomiendo muchísimo que entren, se llama El Cambio Climático de Frente. Esto es a través de una página que es cambioclimático.gov.mx. Esto está realizado por el gobierno federal y es una plataforma que la verdad tiene muchísima información, se lo recomiendo también pues muchísimo. A nivel más local, y hablando, digo, no de instrumentos de política pública, ¿no? Que puede ser también como un poco complicado también de entenderlo por el tipo de información que se maneja, pero somos de las pocas ciudades en el mundo que tenemos el área metropolitana de Guadalajara, el Plan de Acción Climática Metropolitano. Eso se puede descargar también, si ustedes lo buscan como PAC Metro, es decir, Plan de Acción Climática Metropolitana. También este documento es una hoja de ruta que se ha hecho modelando los posibles escenarios. Ya se mencionan las islas de calor dentro de la ciudad por exceso de concreto y por ausencia de cobertura verde, por ejemplo, la cuestión del agua, la cuestión de las obras públicas. Entonces es un documento que creo que vale mucho la pena conocer. Y bueno, digo, para cerrar con la respuesta, creo que no puedo dejar de invitarlos también al espacio que tenemos en radio, que estuvimos por ahí, bueno, muy agradecidos con Jalisco Radio, porque justamente tenemos este espacio semanal que se llama Frecuencia Ambiental, este programa que producimos justo desde la Dirección de Educación y Cultura de aquí de la CEMADET. Y ahí, bueno, a través de las entrevistas también intentamos justamente compartir información que a veces queda muy oculta, pero que hay proyectos increíbles que están sucediendo en las regiones fuera del área metropolitana de Guadalajara y que son un ejemplo verdaderamente a seguir. Entonces, creo que también, pues bueno, buscando a través, ahorita inicialmente de estas 3 plataformas, pero hay muchísimos. Si quieren algo más técnico, un nivel un poquito más complejo, a lo mejor, bueno, están los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, que están sacando ellos también mucha información. Aquí es un grupo de científicos reunidos a nivel mundial en los cuales se están publicando todos los datos en este momento que se están generando. Entonces, todo esto es de acceso público. Todo lo que les estoy comentando son plataformas, son sitios de acceso público. Nuestro programa, digo, lo pueden escuchar cada sábado a través de Jalisco Radio, pero también pueden descargarlo a través de Spotify y bueno, nos encuentran como Frecuencia Ambiental. Pero yo creo que esta es como una buena alternativa para empezar a explorar justamente pues qué tan vulnerables somos y cómo vamos a mitigar y cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Porque no se trata de ser pesimista y decir, bueno, si este mundo ya se va a acabar, o sea, sí parece que llevamos prisa, pero no se trata también de todo este pesimismo, pero sí necesitamos que las personas actúen ya. Necesitamos, más que preocuparnos, necesitamos ocuparnos en justamente, primero darnos cuenta, ¿no? Enseñarnos, regresar otra vez a leer el cielo. Si va a llover, si no va a llover. Bueno, se me olvidaba y justo acaban de lanzarla también el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la aplicación esta donde está el radar Doppler de Guadalajara, y aquí podemos seguir en tiempo real también la lluvia en nuestra área metropolitana. Yo soy fan de la aplicación, ya lo encuentran, creo que como IAM del CUSE, Okay. es gratuita, la pueden descargar, y ahí hay información de calidad del aire, de medio ambiente, y justamente cuando se dan las lluvias, ahí pueden ver en tiempo real en dónde está lloviendo y en dónde no,
y bueno, pues también reducir los riesgos, ¿no? que conllevan con las inundaciones. Entonces, pues hay muchas plataformas gratuitas, no quiero saturarles con tanta información, creo que podemos recomendar estas que ya les comenté. Y bueno, también mencionarles a nuestro público que todas estas recomendaciones las vamos a poner aquí en la cajita abajo del episodio aquí en Spotify, para las ligas directas a estos sitios que nos compartes, y a otros a lo mejor que complementemos después de grabar. Pero también justo invitarles a las familias, a los papás que tenemos hijos, ¿no? Que tenemos madres y padres que tenemos hijos a nuestro cargo, y que tenemos esa responsabilidad también de dejarles no nada más un mejor planeta, sino una educación para poder sostener este planeta también y preservarlo a lo largo del tiempo, que expongamos a nuestros hijos a información valiosa desde temprana edad, a nuestros hijos adolescentes también, acercarlos a talleres formativos. Obviamente cada edad tiene sus métodos didácticos para entender los temas. Y bueno, estas plataformas que ya están al alcance de todos, pues no podemos decir que no sabemos, como bien iniciaste la intervención en este episodio. No podemos decir ya no sabemos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como quería añadir eso. Sí, gracias, Bea. Sabes que una práctica muy sencilla que pueden hacer con las familias es, si tienen parques, si tienen zonas verdes alrededor de sus hogares, salgan aunque sea unos minutos y disfruten jugar, sentarse, leer, convivir debajo de las sombras de los árboles. Ese es el primer paso de darse cuenta cómo el beneficio de en verdad estar en estas áreas. En verdad tenemos que, bueno, ya me estoy autoinvitando a otro episodio de tu podcast, pero a mí me parece increíble. Tenemos que hablar, por ejemplo, de nuevas padecimientos que están viendo los niños y los jóvenes, que son estos síndrome de deficiencia de naturaleza. Es decir, nosotros no crecimos con eso y ahorita ya hay un alejamiento importante social que nos está llevando a alteraciones también físicas, psicológicas, por el déficit de que no estamos conviviendo lo suficiente con una naturaleza sana. Y creo que eso, híjole, es bien grave y no hemos dimensionado también sus alcances, pero eso podemos revertirlo. Si ya sabemos que existe, podemos revertirlo. Y entonces, bueno, sembremos árboles, sembremos flores, hagamos nuestras calles pues más bellas y más también pues amigables, ¿no? Para nosotros mismos, para la sociedad. Y en verdad necesitamos reverdecer nuestra sociedad, nuestras calles, y por qué no reverdecer también el corazón, porque sí nos hace mucha falta y no tenemos que alejarnos de la naturaleza de la cual somos parte. Sí, y bueno, es que encantadísima que regreses y volvamos a echarnos otro episodio, que para eso es este espacio. Pero justo esto, ¿no? O sea, les comparto que hace unos días vi un anuncio de un taller que se llama Taller de Composteo Emocional, que me encantó, en una huerta que se llama Semillas Colibrí, que voy a dar aquí este anuncio porque me encanta su proyecto, en donde justamente relacionan esta parte del composteo con la salud emocional. Entonces, sí tiene mucho que ver. También he visto los conceptos de bosque y salud emocional y salud mental, y tiene muchísimo que ver con lo que dices, que por supuesto que luego invitados a volver a platicar de esto en otro episodio, pero queríamos cerrar justo esta jornada de charla con la invitación para todos en que seamos autogestores de nuestra educación y climática, y por supuesto ejercer total responsabilidad de nuestra existencia en este planeta con nuestras acciones que nos corresponden. Y pues nada, nos encantó tenerte aquí, Sandra. Quisiéramos tener más tiempo para seguir charlando, pero bueno, vamos a cortar este episodio. Invitadísima que vuelvas aquí a platicarnos de otros temas. Y antes de despedirnos, nos gustaría que nos dijeras unas últimas palabras, algo que quieras añadir, y también en dónde podemos encontrarte en tus redes sociales o sitios de web. Muchas gracias, Bea. Bueno, pues nada más cerrar con el agradecimiento por este espacio, por esta charla. Muchas gracias por la invitación.
Y en verdad tenemos un planeta hermosísimo, desde lo micro hasta lo macro. En verdad no desaprovechemos la oportunidad de ser los pocos planetas con vida en este universo y realmente tenemos lugares hermosísimos. México, somos afortunados, Jalisco, somos afortunados, entonces no desaprovechemos que tenemos pues esta cantidad de biodiversidad en nuestro territorio y tenemos que conocerla y tenemos que cuidarla. Ese es el reto y esa es la responsabilidad, pero no hablemos nada más de responsabilidad y como que siempre estamos regañando, ¿no? a la sociedad, sino que lo que tenemos que hacer es disfrutar. Y si entonces nosotros amamos nuestros bosques, bueno, pues nos vamos a estar cuidando y nuestros ecosistemas y nuestras especies y a nosotros mismos. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar. Y bueno, pues sí me encuentran también en Facebook por mi nombre y en Twitter @plumazullibre. Por ahí en Instagram también estoy con mi nombre. Entonces, pues bienvenidos también ahí a las redes sociales. Y muchísimas gracias por la invitación, Bea. No, hombre, al contrario, súper rica la charla. Y yo despido este episodio pues agradeciéndote y también invitando a nuestro público que nos siga en nuestras redes sociales también, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y ahora en Spotify con nuestro podcast que estamos aquí justo disfrutando, Conversando el Agua, que son los temas de educación ambiental y temas relacionados con los ecosistemas y la cultura ambiental, la cultura climática y cultura del agua. Yo soy Beatriz Saras y les agradezco su escucha y nos vemos para la siguiente. Bonita tarde, bonito día. Gracias.